vamos a estar hablando una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Y vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos, una lucha espiritual. Vamos a estar viendo Hechos, capítulo 19. Y a lo mejor estudiamos otros pasajes, y si no, pues se los dejo de tarea. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, vamos a ver una lucha espiritual, es lo que vamos a estar viendo. Una lucha espiritual. Y en el libro de Hechos vamos a ver una historia que se nos ha estado narrando, que la hemos escuchado, pero quizás no la hemos observado bien. Una lucha espiritual es la que los cristianos tenemos. Una lucha espiritual es la que todo cristiano debe de pelear. Una lucha espiritual es la que la gente cristiana lleva a cabo. Si tú y yo tenemos una lucha espiritual, entonces no tenemos una lucha con personas. No podemos estar peleando con personas. Si nuestra lucha es espiritual, debemos entender contra quién debemos de pelear. Muchos de nosotros, cuando nos dan un mensaje, al venir a darnos un mensaje, dice esta persona que hagas esto, o dice una persona que tú hiciste esto, nos enojamos con el mensajero, nos molestamos con el mensajero, nos incomodamos con el mensajero, cuando el mensajero nada tiene que ver, lo único que está haciendo es cumpliendo con su deber de darnos una información. Nuestra lucha de todos los cristianos no es con personas. Por lo tanto, si tu lucha no es con personas, no puedes estar peleando, no te puedes estar enojando con la gente. Un verdadero cristiano es aquel que entiende que tu lucha es contra huestes de maldad y contra cosas espirituales. Eso es un verdadero cristiano. Y por lo tanto, si tú entiendes que tu lucha es espiritual, debes de pelear espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Si tú vas a pelear con una persona, la manera de pelear es a golpes o es también con armas, porque estás peleando armas carnales, porque estás peleando con un ser humano. Pero si tú y yo tenemos una lucha espiritual, debemos entender que nuestra lucha espiritual la debemos de guerrear y la vamos a ganar con oración, la vamos a ganar con ayuno, la vamos a ganar con amor, mostrando amor hacia las personas. Y esta semana, sí es verdad que en Estados Unidos y quizás en todo el mundo, bueno, en Estados Unidos van a estar celebrando Halloween. El sábado, algunos países latinos, inclusive también aquí en Estados Unidos, van a estar festejando el Día de las Brujas. Ahora, nosotros como cristianos festejamos el Día de las Brujas, nosotros como cristianos festejamos Halloween, no. Y la razón es esta. La razón es lo siguiente, porque festejar es celebrar a alguien. El día de ayer me invitaron a la celebración de un cumpleaños. Fui con una persona porque fue su cumpleaños. Fui a celebrar con él. Estuve con esa persona porque fue su cumpleaños, estuvimos celebrando. Si tú y yo el día de Halloween hacemos un evento para celebrar Halloween, entonces estamos dándole honra y estamos dándole lugar a ese evento. Si tú y yo el próximo sábado vamos al panteón, si tú y yo el próximo sábado tenemos velas, o desde ya ponemos velas en las fotografías de las personas que ya murieron, entonces estamos celebrando el Día de los Muertos. Y la Biblia no me enseña que debo celebrar el Día de los Muertos. Ahora, si yo en mi casa el próximo sábado me reúno con mi familia porque queremos tener comunión, porque queremos comer, porque queremos hacer una carne asada, no estamos celebrando el Día de los Muertos, estamos celebrando que estamos vivos y estamos teniendo una comida normal. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué razón nosotros, como en muchas iglesias cristianas, hacen lo que es el trunk or treat? ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos ser valientes y si estamos viviendo en esta cultura, si estamos viviendo en este mundo, nosotros anhelamos poder mostrar la luz que somos a la gente que no conoce a Jesús,
haciendo actividades que llamen la atención primeramente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos, y después poder invitar a otras personas. Vamos a tener el trunk or treat. Entonces, ¿en la iglesia festejan Halloween? No, tienes que escuchar qué es lo que estamos haciendo. Cuando tú vas a venir o tú vas a enviar a tus hijos el próximo jueves aquí, lo único que vamos a tener son actividades donde va a haber cruz, donde va a haber versículos bíblicos, donde vamos a tener un drama, donde vamos a tener oración y donde vamos a tener un lugar, un ambiente lindo para que nuestros hijos no anden allá afuera. Ahora déjame decírtelo, aquí sí lo digo, acabo que nada más para los que lo van a ver en DVD. Si tú por ahí dices, pues voy a llevar, conozco gente que se dice cristiana, mejor dicho, conozco gente que asiste a una iglesia cristiana, que dice, voy a llevar a mi hijo a pedir Halloween. Acabo que no le veo nada de malo, déjame decirte que ahí sí estás tú haciendo algo mal, porque estás yendo a celebrar con tu hijo, con tu hija o tú mismo, o si tú dices, bueno, ese día yo soy un joven, pues no tengo nada que hacer, voy a ir a una fiesta que hicieron de Halloween, entonces estás celebrando Halloween, entonces estás creyendo en eso. De ahí que hay personas que dicen, bueno, y por ejemplo nosotros le vamos a decir a los niños, tráiganlos disfrazados, con que no los disfraces de cosas ofensivas para Dios. Entonces, si tú disfrazas a tu niño o a tu niña de vampira, de monstruo, entonces el niño no tiene la culpa. Ahí tú eres quien estás ofendiendo a Dios porque estás creyendo en algo que no es. Nosotros lo único que queremos es, en lugar de que tu hijo ande allá afuera agarrando dulces de quién sabe qué y festejando una actividad que no agrada a Dios, queremos ser vivos, queremos ser valientes, queremos agarrar esta oportunidad para decirle a la otra gente, hey, nosotros tenemos un Dios vivo que celebramos en la iglesia y también damos dulces sin festejarlo. Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne, sino contra huestes de maldad. Ahora, te voy a leer el pasaje de Hechos. Esto sucedió en la iglesia de Éfeso o en la ciudad de Éfeso. Y Pablo escribe en el libro de Hechos, Lucas fue el que escribió el Hechos. Lucas escribe en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 19, versículo 11. Estamos viendo una lucha espiritual. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Tendremos lucha con espíritus del mal? Sí. ¿Existirán los espíritus malignos? Sí. ¿Se podrán meter los espíritus malignos en las personas? Sí. Algunos judíos, versículo 13, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. ¿Podremos nosotros sacar demonios fuera de las personas? Sí. Y dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Fíjate que aquí algo bien importante, y cuando leemos la Biblia, tenemos que nosotros poner atención y tenemos que escuchar, porque dice que ellos intentaron. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Versículo 14, esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Estas personas, Escevas era un sacerdote o era alguien que ejercía sacerdocio.
Escevas podríamos decir que era una persona que asistía a una iglesia. Sus hijos, que eran 7, se dedicaron a decir, ¿sabes qué? Vemos lo que Pablo está haciendo. Pablo, el hombre de Dios. Pablo, el hombre que predicaba la palabra de Dios. Pablo, la persona que era más usada por Dios. Pablo, que escribió mucha parte del Nuevo Testamento. Dios lo usaba a Pablo para sanar enfermos. Dios lo usaba a Pablo para echar fuera demonios, porque Pablo se dejaba usar. Y entonces, estas personas que oían lo que Dios hacía en el nombre de Jesús a través de Pablo, quisieron agarrar sus 7 minutos de fama. Nosotros también podemos echar fuera demonios. Nosotros también podemos sacarlos. Nosotros también podemos hacer esto. Recordémonos, nuestra lucha espiritual no es con los seres humanos, es contra huestes de maldad. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a pelear con esas huestes de maldad. Y estas 7 personas fueron y le dijeron, en el nombre de Jesús, ¿quién predica a Pablo? Es más o menos como decir, pues queremos, por ejemplo, que tú fueras a una tienda y dijeras, ¿sabes qué? Pues en esta tienda el presidente Barack Obama vino a comer y yo vengo a comer en su nombre. Te van a decir, ¿sabemos quién es el presidente Barack Obama? Sabemos que ha venido a comer aquí, pero ¿y tú quién eres? Y el espíritu maligno aquí nos dice que nosotros somos cartas abiertas delante de Dios, porque 2 cosas. La primera dice, conozco a Jesús. Y cuando habla de la palabra conozco, habla del griego ginosko, que significa esto: lo conozco de una experiencia o lo conozco de una interacción. Los demonios decían, he tenido experiencias con Jesús, sé lo que Jesús hace, sé quién es y he interactuado con Jesús. Es lo que los demonios estaban diciendo. Y dicen lo siguiente, y a Pablo también lo conocemos. Pero a Pablo dice, lo conocemos de, he oído acerca de. Los demonios decían, he escuchado acerca de Pablo y entiendo quién es Pablo. Mucha gente conoce a Dios, pero como los demonios conocían a Pablo. Conocen a Dios de, entiendo quién es Dios, sé quién es Dios, he escuchado acerca de Dios, pero no conocen a Dios como los demonios conocían a Jesús, de una interacción o de una experiencia. Tú y yo como cristianos conocemos a Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan 17:3. Cuando está hablando de conocer, está hablando de he oído de Él, he leído de Él, sé las cosas que hace, pero también lo interactúo y he experimentado a Dios. Y eso es lo que los cristianos hacemos. Conocemos a Dios por la experiencia, por las cosas que ha hecho, por la plática que tenemos con Él, por lo que hemos escuchado. Y los demonios hicieron lo siguiente: a Pablo conozco, he oído de Él, a Jesús lo conozco, hemos tenido experiencias, toda la vida son experiencias, algunas son buenas, algunas malas. Ellos han tenido buenas, malas experiencias con Jesús, porque Jesús es poderoso, amén. No hay demonio que se le resista a Jesús. No hay espíritu maligno que se le resista a Jesús. Y entonces los demonios hacen algo. A estas 7 personas, y no sé, pero qué vergüenza pasaron. Porque eran 7. Y dice que eran 7 hijos de alguien que escuchaba la palabra de Dios. Y esos 7, uno les dio una golpiza. Y a darles una golpiza, los mandó mal a su casa y aparte desnudos. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a la gente, llámese líder espiritual, llámese alguien que nos está ayudando espiritualmente, llámese alguien que tú ves que está bien entrado en las cosas de Dios y que queremos llegar a ser como ellos, pero para llegar a ser como ellos necesitamos ser como ellos? Esta semana estuve con los hombres y les decía, no tenemos que hablar, no tenemos que decir lo que sabemos, tenemos que decir lo que somos. Y estos 7 quisieron quedar bien. Y en muchas ocasiones nosotros como cristianos queremos quedar bien. Como dice alguien, como alguien me comentó, como lo escuché. Te van a decir, espérame tantito,
a ese alguien lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ti. Pasamos vergüenzas. ¿Y sabes a quién le echamos la culpa? A Dios. Pues no que Él me iba a ayudar. Pues no que Él escucha mis oraciones. Hicieron algo. Quisieron jugar al cristiano. Quisieron jugar a que con las cosas espirituales no es malo. Y por lo tanto tuvieron una mala experiencia. ¿Qué pasa cuando nosotros no pensamos que las cosas espirituales no son tan serias? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos abrimos la puerta a nuestra lucha espiritual para que entren cosas malas? Por ejemplo, ¿cuánta gente conoces tú que aún viniendo a la iglesia cristiana, ve películas de terror, ve películas de matanza y dices, acabo que son películas nada más? Ahora también hay personas que se van al extremo. Yo por eso mejor no veo nada. Tú dices, no, mejor no veo nada porque ya todo es malo. Tenemos que aprender a distinguir. Hay mucha gente que todavía, que se dice que van a una iglesia cristiana, que van a una iglesia cristiana, ven películas de terror. Y es increíble. Ahora, no solamente eso, no solamente es las cosas espirituales, no solamente son las cosas de terror. Que cuando dejamos que nuestros adolescentes o nuestros niños vean películas de matanza, de malos espíritus, y también que traen cosas como escenas desnudas, como de besos, todos esos, y decimos, acabo que es un ratito. Eso es nuestra lucha espiritual, y de acuerdo a lo que nosotros dejamos que entre a nuestro espíritu, es lo que nos va a estar dominando. Ay, es que me da miedo. ¿Por qué tienes miedo? Es que vi una película de terror y Jesús no está en tu corazón. Ay, sí, pero de todas maneras me da miedo. Yo, para no decir que tengo miedo a las películas de terror, digo, no, es que eso no agrada a Dios. Por eso no las veo. En mi obediencia a Dios y en mi creer que a Dios no le gusta eso, me libro de decir que me da miedo ese tipo de películas. Hey, por eso no las voy a ver. Te voy a decir unas cosas que podemos aprender y las vamos a ir apuntando con respecto a lo que vamos a estar aprendiendo en estos versículos. Y la primera cosa, el primer versículo dice lo siguiente, versículo 11: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Cuando hablamos de hechicería, hablamos de brujería, hablamos de espíritus malignos, estamos hablando de todo aquello que no agrada a Dios. Cuando estamos hablando también de que hay momentos en que dentro de la iglesia cristiana también podemos llegar a ser idólatras. Tú te vas a acordar que en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, Dios nos dicta los 10 mandamientos. Y nos dice, no te harás ídolos. Y dice, y no te harás ídolos, ni te harás dioses ajenos a mí, ni nada que se parezca a mí, ni te hincarás delante de ellos. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, recuérdate que un ídolo o un dios es todo lo que tú honras, valoras o respetas. De ahí de que ahora que viene Halloween, Día de los Muertos, la gente que celebra, la gente que hace un altar o la gente que participa en fiestas específicamente para esas razones, están haciendo ídolos. Porque un ídolo es algo que le veneras. Entonces la Biblia nos enseña, ¿sabes qué? No debes hacer ningún ídolo. De ahí que tú y yo ahora entendemos, yo no necesito celebrar Halloween. Yo no necesito ponerme una máscara, ya la tengo. No me tengo que disfrazar, ya sí voy, vámonos recio. Esa máscara la tengo todo el tiempo. Algunos entendemos, no tengo yo que tener necesidad de abrirle la puerta al diablo para ir a un lugar específico. Ahora, por favor, tengamos cuidado que si por ahí te invitan a una reunión que no es de Halloween, que no es porque es el día de las brujas o eso, tú puedes ir libremente porque estás simplemente pasando tiempo con las personas y celebrando. Ahora, si tú todavía crees, y cada quien, yo digo esto, y lo digo con mucho amor y con mucha sinceridad,
trato de predicar la palabra de Dios, trato de vivir la palabra de Dios, me esfuerzo por aplicarlo a mi vida, lo que yo leo, me esfuerzo por enseñar lo que es la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos el derecho de aplicar lo que queremos. Cada domingo escuchamos una predicación, pero tú tienes el derecho y la libertad de aplicar lo que tú quieras. ¿Significa que tú estás bien? Posiblemente no. Pero tú tienes la libertad de vivir lo que tú quieras. Lo digo, y ahorita vamos a ver el pasaje. Todavía hay gente que aún dentro de la iglesia cristiana pudiera ser idólatra. Y eso se da mucho cuando comenzamos nuestro cristianismo. Yo les decía que me regalaron una medalla que tenía algo ahí, que en ese momento cuando yo me gradué, como no cristiano, yo estaba bien contento. Ya como cristiano dije, no, pues esto no agrada a Dios. Esto es un ídolo, esto es una imagen, y lo tuve que tirar. Eso hace 18, 16 años por ahí. Y algunos amigos bromeando me decían, me hubieras dicho dónde la tirabas para yo agarrarla. Era de oro, la hubiéramos ido a vender. Hoy en día, que vienen estos eventos, tú decides lo que quieres agradar y a quién quieres agradar. Tú lo decides. Por ejemplo, ahora se acostumbra mucho que el Día de Muertos la gente va al panteón. Como tú y yo hemos entendido, como tú y yo sabemos que Cristo está en nuestro corazón, como tú entendemos que muerte es separación del cuerpo, hemos entendido que ya no está la persona en ese lugar. Por lo tanto, si no está la persona en ese lugar, ni me escucha, ni me ve, ni sabe que estoy ahí. De ahí que no tiene nada de malo recordar y decir, es que mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá, mi hermanito, wow, cómo los extraño. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú llegues a llorar de, híjole, cómo extraño, de verdad. No tiene nada de malo. Pero ya que tú digas, es que voy a ir a ver, o que tú estés hablando con una persona, pues eso ya no es algo que agrada a Dios. O que tú, por ejemplo, muchos de nosotros lo hacíamos, pones un altar, pones la foto y también le pones ahí comida, ponías ahí comida y agua, esperando que vinieran a comer, porque el alma andaba en pena, pero recordemos, eso era antes de conocer a Cristo Jesús. Hoy entendemos lo siguiente, cuando una persona muere, ya no nos escucha, ya no nos ve, ya no sufre, o sufre de más, depende de cómo haya pasado. Pero tú y yo tenemos que entender que somos libres para decir, no necesito estas cosas para ser feliz. No necesito ser partícipe de esta celebración que no agrada a Dios, pero también debo de entender lo siguiente, que la gente que participa de esas reuniones es porque están alejados de Dios. Y mi lucha no es con esa persona, mi lucha es contra los huestes de maldad que están haciendo que esa persona participe de ahí. Tenemos nosotros que ser sabios para poder compartir el evangelio, para poder determinar algo. Y también dentro del cristianismo, Pablo en ese momento era Pablo. Y si tú conoces a Pablo, te vas a dar cuenta de lo que él hacía, cómo vivía. Y Pablo no era cualquier persona, Pablo era Pablo. De ahí que Dios lo usaba de una gran manera. Y en ese momento, en esos tiempos, era necesario que también a través de las prendas que Pablo tocara, la gente fuera sanada. Hoy en día hay varias gente que todavía cree que eso es posible. Que es que el pastor Rigo Cruz escupió y mojó este pedacito de toalla. Ay, es que como habla bien bonito, entonces ahora ahí hay poder y Dios me puede sanar por la saliva del pastor Rigo Cruz. No. Ahora, si cuando estoy orando por ti te aplico, es diferente, ¿verdad? Pero Dios es el que sana. Es que ahora danos una donación de $100 y yo voy a orar por un pañuelito para que esté ungido por mí y te proteja. Y ahí vas tus $100, porque ese pañuelito está protegido y está ungido. En los tiempos de Pablo, Dios usaba eso. Hoy en día ya no necesitamos pañuelitos ni necesitamos que pagar. Hoy en día necesitamos que tener comunión con Dios, creer que Dios puede hacer y sí pedir oración.
sí acercarte con un hermano, con una hermana, puedes orar por mí, necesito que Dios haga el milagro. Y cuando Dios haga el milagro a través de una persona, decir, Dios usó a esa persona para que yo fuera sanado. Y no caer en la idolatría de, Él me sanó. ¿Están conmigo todavía? Porque nosotros no somos idólatras. Si tenemos un ídolo, ese se llama Cristo Jesús. Si nosotros nos hincamos delante de alguien, es delante de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. De ahí que no necesitamos nosotros festejar a alguien o celebrar algo que no combina con mi estilo de vida. La primera cosa que te quiero decir, apúntalo si puedes, la primera cosa que te puedo decir es, las cosas espirituales son serias. Las cosas espirituales son serias. Las cosas espirituales son serias. Estos hijos de Sebas, estas 7 personas, quisieron jugarle al vivo. Las cosas espirituales son serias. Quisieron jugarle al vivo y dijeron, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Acabo que, ¿qué tiene de malo? ¿Cuántas historias has escuchado? Lógicamente en estos días de fantasmas, y tú por ahí, si te metes eso en tu espíritu, tú vas a creer que sí, que me movieron la silla, que sí, que mi carro ahora se me apagó en este lugar, porque es lo que tú estás buscando. Tenemos que entender lo siguiente, las cosas espirituales son en serio. De ahí que debes de tener cuidado las cosas que tú ves en la televisión y las cosas que tú escuchas. Por favor, no le juegues al vivo diciendo no va a pasar nada. A mí me invitaron a orar a una casa, lo dije cuando sucedió el momento, de que en esta casa se aparecían cosas y se movían cosas. Y dije, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué eres el pastor? Bueno, ahí voy. Le dije a los líderes, y hoy tenemos GB, hoy estamos ocupados. Bueno, para la gloria de Dios. Me llevé a un grupo de personas, ahí íbamos temblando y todo, pero fuimos en el nombre de Jesús. Es que fíjate que se aparecen cosas, y yo lo digo con mucho respeto, creemos en esas cosas, yo no creo en esas cosas, pero sí creo que existen esas cosas. Hay una gran diferencia. Sí creo que existen, pero no creo en ellas. ¿Cómo? O sea, no creo porque no le voy a decir a un fantasma que me ayude, o no voy a ir a que me hagan una limpia porque creo en eso. No, pero sí creo que existe. Hay una diferencia, ¿ok? Entonces fuimos a orar y empezamos ahí a hablar de la Biblia. Y cuando empezamos a hablar de la Biblia, pues lógico, la gente y los demonios, o sea, puedes palpar la mala cara, la mala, y se quedan así, y ni siquiera nos podían ver a la cara. Era como de, ajá, no, que sí, no, sí, no, pues que sí. Y le hice la pregunta del millón, le dije, ¿y cuándo comenzaste a experimentar estas cosas? ¿Y dónde? En mi cuarto, vengan, y ahí vamos al cuarto. Y es que aquí, que en la cama ya estábamos. Digo, ¿cómo empezaste? No, es que comencé a ver películas de terror. Comencé a ver películas espirituales malas. Dije, ya sabemos por dónde. Y nosotros empezamos a orar, empezamos a reprender, y le dije a las personas que iban conmigo valientemente, no cierres los ojos. No cierres los ojos. No puedes ir a orar a un lugar donde anda un demonio y tú, Padre, no, y mientras el demonio, pum, te golpea, te araña. Ay, Señor. No. Recordémonos que hay momentos para dar y momentos para recibir. Y empezamos a orar, no oramos, y lo que le hicimos fue lo siguiente: ¿te gustaría aceptar a Cristo? No. Bueno, nosotros te damos la respuesta. Para de ver películas, acércate a Dios, recibe a Cristo en tu corazón y esas cosas van a desaparecer. Las cosas espirituales son en serias. Por favor, si tú sabes que en un lugar que ahí andan demonios, al menos que Dios te mande, espirituales, al menos que Dios te mande a orar por estas personas, tienes que ir. Pero si no, no te hagas el valiente, yo puedo, a menos que tengas una buena relación con Dios. Y te digo algo, que si tú eres cristiano, tú puedes orar y sacar demonios en cualquier momento. Se los dejo de tarea. Las cosas espirituales son en serio. La segunda cosa que hablamos, que estamos aprendiendo en nuestra lucha espiritual. La segunda cosa, el enemigo te conoce. El enemigo te conoce. El enemigo te conoce y conoce también a Dios.
el enemigo te conoce y conoce también a Dios. El enemigo te conoce y conoce también a Dios. Hay una película que nosotros habíamos visto y mi esposa ya me había mencionado la posibilidad de que nuestras conversaciones telefónicas fueran escuchadas por el gobierno o de que el gobierno nos estuviera viendo, nos observara. Lógicamente, como buen marido que soy, no le creí. No, como buen hombre que soy, dije, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser cierto. Porque no lo he experimentado, caigo en la ignorancia. Porque no lo he experimentado, creo que no existe. O porque no lo digo yo, entonces no es verdad. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, como no. Como yo no lo he experimentado, no creo que es verdad. Como no lo conozco, entonces no creo que sea verdad. Mi esposa me estaba comentando, fíjate que te pueden ver, que nos están observando, que te pueden escuchar. ¿Quién me va a escuchar a mí? Un día veo una película donde sí, las cámaras te ven y tú dices, ¿de dónde me pueden ver? Hoy la tecnología está tan avanzada que claro que se dan cuenta dónde vives, quién eres, en dónde estás, a qué te dedicas, cuánto dinero debes, si has robado, si has cometido crímenes. Y tú ni te imaginas que te están observando. No, pues ni saben quién soy. Sí te conocen. Y espiritualmente hablando, el enemigo también te conoce. Porque piensas que eres cristiano y dices, ay no, ahora yo soy santo y no me junto con al diablo. No, no te juntas con el diablo. No tengo que ver nada con el diablo. Es verdad. Pero el diablo sí te conoce. Y sabe cuáles son tus debilidades. Y sabe qué es lo que te llama la atención para no agradar plenamente a Dios. Y sabe qué cosas ponerte enfrente que parecen buenas delante de tus ojos para que tú no agrades a Dios completamente. Y te conoce. Y sabe en qué momento tú estás buscando plenamente a Dios y en qué momento dices, pinto mi raya y nada más ahí. De ahí de que si el diablo te conoce, tú tienes que estar seguro que como a Pablo, perdón, el enemigo dijo, conozco a Pablo. Y dice, he escuchado de lo que él hace. Entiendo quién es Pablo. Entiendo que a través de Pablo Dios hace maravillas. Entiendo que a través de Pablo está ganando a los gentiles para el reino de Dios. Está compartiendo a los judíos, para el reino de Dios. Entiendo que lo que está haciendo Dios a través de Pablo es expander el evangelio. Entiendo que Pablo no era cristiano. Sé que Pablo mataba a los cristianos, pero que ahora es un siervo del Señor, un apóstol del Señor. Entiendo que a través de Pablo los enfermos han sanado. Es lo que Satanás conoce de Pablo. Asegúrate que Satanás conozca esa parte tuya. Asegúrate que Satanás conoce que eres un hombre o una mujer de oración, de ayuno, que eres un hombre o una mujer que trata de agradar a Dios, que eres un hombre o una mujer que no estás que no estás peleando con los seres humanos, sino que estás peleando contra las huestes de maldad. Y Satanás y el enemigo y el espíritu dice, conozco a Dios. Si las cosas espirituales son en serio, aprende esto, que el diablo te conoce. Es verdad que casi nunca hablamos de él, es verdad que casi nunca lo mencionamos, pero no dejamos de creer que también puede hacer cosas malas. La segunda cosa que podemos hacer, o la tercera cosa que aprendemos en nuestra lucha espiritual es la siguiente: el enemigo hace ver mal, así ponlo, el enemigo hace ver mal a los oidores de la palabra de Dios. El enemigo hace ver mal a los oidores de la palabra de Dios. El enemigo hace ver mal a los oidores de la palabra de Dios. Santiago dice, no seas oidor solamente de la palabra de Dios, tienes que ser un hacedor de la palabra de Dios. La diferencia entre los oidores y los hacedores es que los que hacen, los que practican la palabra de Dios, son aquellos que confían en Jesús, son aquellos que le creen a Jesús y son aquellos que agradan a Jesús. Cualquiera puede escuchar la palabra de Dios, pero no cualquiera la oye. Satanás dijo, yo conozco a Dios. Satanás dice, yo conozco a Dios.
Pero ¿sabes qué? Satanás oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Vamos a sacar demonios. Vamos a hacer esto en el nombre de Jesús. Vamos a que Dios quede bien a través de nosotros. Dijeron estos 7 muchachos. Y que les golpea. Y que los arrastra. Y que los maltrata. Y que los manda desnudos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Primero, ¿te está fortaleciendo Dios? ¿Tienes una fortaleza, una relación fuerte con Dios? A veces queremos hacer algo en el nombre de Jesús que ni nos manda a hacer, que ni debemos hacer, y que nada más nos vemos mal y le echamos la culpa a Dios. Y la excusa que usamos es, ya lo intenté una vez y no me salió, mejor ya no lo hago. Y hacemos que Dios se vea mal. Pero recuerda que Dios te conoce, el enemigo te conoce, y el enemigo siempre va a hacer que nosotros quedemos mal si no tenemos una buena relación con Dios. Versículo 17. Aquí viene algo bueno e interesante. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Versículo 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Lo voy a repetir porque esta mañana, como hubo madrugada con Dios, estamos medios dormidos. Cuando se enteraron, versículo 17, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Sabes lo que está diciendo? Gente cristiana o gente que se decía ser cristiana seguían practicando y creyendo en la brujería. Seguían practicando y creyendo que los espíritus son más poderosos que Dios. Cuando tú vas a que una persona que se dice tener poderes sobrenaturales te haga una limpia, cuando no le crees al doctor y cuando Dios no ha hecho algo. Por eso vas. Tú no dices, pues sí le creo a Dios, pero voy con esta persona que dice que hace brujería para que me haga una limpia. No, porque entonces no le estás creyendo a Dios. ¿Y sabes lo que estaba diciendo? Estas personas que decían que habían creído en Cristo Jesús, todavía eran idólatras. Todavía tenían estampitas con imágenes y rezos, todavía tenían aguas llamadas benditas, todavía tenían pulseras para la buena suerte, todavía no pasaban debajo, todavía no se acercaban debajo de las escaleras porque es mala suerte, todavía la sal que se les caía tenían que tirar agua para que no fuera mala suerte, todavía si veías un gato negro te tenías que voltear inmediatamente. Ese tipo de personas que decían que eran cristianos hacían esas maldades. Ese tipo de personas todavía hacían ritos para agradar a alguien más. Tú pudieras pensar que en las mejores iglesias no pasa, pero todavía hay gente que va a que le lean las cartas. Todavía hay gente que cree en lo que dice un horóscopo y todavía hay gente que cree en que te pueden hacer maldad. Estaba viendo en las noticias en esta semana que pusieron una bruja a dar una consejería. Y dije, en la televisión, dije, ¿hasta dónde se mete el diablo? ¿Hasta dónde Satanás abre puertas para que la gente se desvíe de Dios? Una bruja. Y la bruja, pues para aquellos que se la imaginen fea, nada fea la bruja, muy simpática la mujer. Y para aquellos que dicen, es que ser bruja como que da vergüenza. No, yo soy la bruja, y daba su nombre. Yo soy la bruja esta. Digo, ¿cuántos cristianos podemos decir? Yo soy cristiano. Sí, soy cristiano. Ay, sí, voy a la iglesia, sí. No, soy la bruja. Y esta estaba dando unos remedios
que para que no te dolía la cabeza y que te van a poner una protección y que mira que pone esta aquí y que está allá. Yo dije, ¿cuánta gente ignorante está tomando apuntes para hacer eso? Soy honesto, en mi cabeza no pasó ninguna persona de Cazadores. Soy honesto, soy honesto, soy honesto. Pero la Biblia dice que había gente que había creído en Cristo Jesús y después de ver que las cosas espirituales son en serio, vinieron públicamente a decir, confieso mi pecado de idolatría. He estado visitando altares, he estado haciendo todavía estas cosas, todavía tengo imágenes en las cuales creo, todavía voy a estos lugares porque creo que me van a ayudar. Fueron y confesaron públicamente, porque las cosas espirituales son serias. Y si por ahí te ha pasado alguna ocasión todavía guardar alguna imagen porque me la regalaron, si por ahí todavía te ha pasado decir, es que todavía yo creo en esto, hay algo bien importante, hay cosas que son adornos y hay cosas que son para adorar. Y hay personas que confunden, es que se ve bonito, ¿por qué no lo tiras? Un adorno se quebra y listo. Una cosa que es para adorar es, ay, ¿cómo lo voy a tirar? Ay, ¿cómo lo voy a mover? Y estás cayendo en la idolatría. Esas personas, al ver que las cosas de Dios son en serio, decidieron confesar su pecado. Y yo por ahí les digo, honestamente yo no creo, ahora caras vemos, corazones no sabemos, que en Cazadores existan personas que todavía sean idólatras, porque no me han venido a comentar nada. Pero si tú por alguna razón conoces de alguien que todavía está haciendo la idolatría, tú tienes todo el derecho de, conforme a la palabra de Dios, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Pero primero tienes que saber que lo están haciendo. Me dijeron, oí, lo leí en Facebook. No, tienes que saber bien. Y si tú por ahí todavía tienes creencias de esas cosas que pues no son malas. O sea, llevar a mi hijo disfrazado de fantasma a que pida Halloween en las casas no es malo. Ir al panteón el 2 de noviembre y arreglarle ahí no es malo. La Biblia dice que hay cosas que son idolatrías. Ahora tú puedes, si no es malo, ok, tú puedes ir otro día, porque el 2 de noviembre. La siguiente cosa que podemos aprender en esto, la brujería, y así escríbelo, hay brujería, sí, así escríbelo. La brujería no se combina con el cristianismo. 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 Versículo 18, la brujería no se combina con el cristianismo. O eres idólatra o eres cristiano. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, no necesitas que te lean la suerte, no necesitas que te hagan una limpia. Y sabes algo bien importante, y lo voy a mencionar porque viene en el versículo, que hay gente que tú le dices que si va con esta señora porque es bien buena para limpiar, y a mí me ha ayudado bastante, y le das, porque nada es gratis. Ahora, no está mal darle $1,000 a alguien que te va a librar, te va a poner una cobertura espiritual para que nada malo te pase, pero sí está algo mal tratar de ayudar a la iglesia con $100. Sí está algo mal tratar de, ¿por qué la iglesia te está pidiendo dinero? Ahí sí está mal, ¿cierto? Pero no está mal decirle, y todavía la otra persona te dice, no, yo no cobro, pero sí podrías tú ayudarme para hacer esto, y más o menos el material que ocupo es esto. Ya si tú quieres, me puedes dar algo.
no nos pesa, o no nos pesaba, mejor dicho. Y algo bien importante, que si el cristianismo y la brujería, o la brujería y el cristianismo no se combinan, ¿ok? Pero, ¿qué si tú sabes que una persona es idólatra del Halloween? ¿Qué si tú sabes que una persona cree en lo que algunos llaman la Santa Muerte? Ahí por el trabajo hay una camioneta que dice, en Dios creo, y está una muerte, dice, pero la Santa Muerte me protege y me guía. o sea, Dios entonces pues va, ¿no? Pero es ignorancia. ¿Qué si tú sabes de alguien que es satánico? ¿Qué si tú sabes que una persona adora a Satanás? ¿Qué si tú sabes que una persona hace altares y es brujo y lo que tú quieras? ¿Debemos de invitarla a la iglesia? ¿Debemos compartirle el evangelio? ¿Debemos de orar por esa persona? ¿Nos debemos pelear con esa persona? ¿O debemos orar y guerrear espiritualmente por la persona? Todas las personas que existen y que viven en esta tierra, todas son amadas por Dios. Dios ama a todo el mundo. Y todas las personas necesitan, así como tú y como yo, obtener la salvación de su alma. Que este satánico y que este mentiroso, bueno, pues yo creo que es menos mal el mentiroso, y quizás al mentiroso le debemos hablar, al satánico no. Dios nos ha llamado a nosotros, como luz a las naciones, como a la sal de este mundo, también a compartir a esta persona. Y si debemos amar a nuestros enemigos, amar no es creer en lo que hace, pero amar es orar por él, amar es ayunar por él, y amar es compartirle lo que la palabra de Dios dice. Dios puede, apunta esto conmigo, Cristo puede salvar a todo el que cree. 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 De ahí que nosotros como cristianos, ahora que estamos, dice, y muchos de los creyentes vinieron y confesaron públicamente lo que estaban haciendo. Y lo hicieron públicamente. Hoy en día somos tan buenos, tan amables, que no te decimos, si tú estás practicando la brujería, ven, pásale. Y por favor, ayúdanos a ser chismosos, que todos sepamos lo que estás haciendo. Hoy en día no lo hacemos así. Pero hoy en día nosotros en Casa Adobes te decimos, si alguien aquí está practicando la idolatría, acércate con tu guía, o acércate con el pastor, o acércate con un cristiano y dile, ¿sabes qué? Si yo todavía creo en eso. ¿Sabes qué? Si yo todavía, pensé que no era malo, pero todavía lo estoy haciendo. ¿Puedes orar por mí? Me arrepiento porque es un pecado. Primero, Señor, perdóname por esto. Ora por mí para que Dios me ayude a dejar eso. Sí lo puedes hacer, pero si no lo confiesas porque te da pena, entonces tú lo sigues practicando. Y acuérdate, la brujería y el cristianismo no se combinan. ¿Eres cristiano o eres idólatra? O eres idólatra. Y algo bien importante, y termino con esto. Versículo 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. ¿Qué es lo que hace la idolatría? Compra una vela, compra un libro, compra esta tierra, paga por esto, haz lo otro. Para la hechicería, para la idolatría, no hay precio. Vamos a poner 50,000 monedas de plata, era mucho dinero en ese momento. Y cuando la gente es idólatra, entonces cuando la idolatría viene a lo que es la hechicería es una rama de la brujería viene también, es una rama de lo que es el espiritualismo. Por favor, a estas alturas, tú no debes de confundir que hay una persona que dice en el nombre de Dios va a sanar. A mí me hace reír la gente que sale en televisión o que pone sus letreros y que dicen, es que él tiene un poder sobrenatural.
increíble, y es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hoy entendemos lo siguiente, es que para el amor tienes que hacer algo, y es, o sea, ni tengo que ser brujo, déjame te digo la receta del amor para que tú seas feliz. Tráeme la foto de una persona a la cual quieres, tráeme una foto tuya, ¿ok? Tráeme un listón rojo, porque el rojo es la sangre, y la sangre viene del corazón, y lo vamos a hacer en lugar de corazón. Los veo que están apuntando. Tengo la llave, tengo la solución para tus problemas financieros. Tráeme la foto de un hombre rico que tú conozcas. ¿Ok? Y ahora a ese hombre rico le vamos a poner 12 billetes de $100 en la foto. ¿Me los vas a dar a mí? Eso significa dinero que va a venir a tu vida todo el año, todo el año. ¿Y sabes qué vas a poner? Aquí me vas a traer una maceta de esas rojas, de esas de las de bambú, porque el bambú crece mucho, y abajo le vas a poner lo que tú quieres ganar semanalmente, y la vamos a enterrar. Y eso te va a hacer una cobertura. Yo no cobro, pero si quieres puedes darme algo a mí extra. Ay, voy para el dinero. ¿Pero qué para las cosas de Dios? Lo tengo que decir porque no me puedo quedar callado. Vi una foto en internet. Cuando tú tienes Facebook, Facebook es algo en el internet para que tengas muchos amigos. Y si tú tienes amigos, pues no quieres enemigos. Uno de mis amigos en Facebook puso una foto donde habla del pastor. Y pone una foto y digo, bueno, que es mi amigo. O sea, porque lo puedo ver. Y en esta foto pone 4 y dice, la verdad de un pastor o lo que tú opinas de un pastor. Y en la primera foto está una casa bien lujosa con autos de lujo ahí grande, ¿verdad? Y luego al otro lado están unos condominios bien bonitos, dice, aquí está la casa del pastor, en este está la familia del pastor. Y luego aquí abajo está otra foto donde están unos jóvenes en una casa bien bonita, dice el hijo del pastor. Y en la cuarta foto está no sé si conocen los paracaidistas, donde viven en tienditas y que está bien pobre ahí donde viven, no tienen luz, no tienen, ahí tienen. Y dice, lo que eres tú que das diezmo y ofrenda. Y yo dije, no, sí me enojé, claro que sí, como no, si corre sangre por mis venas. Y ahí voy yo de chismoso. Y yo en mi carne dije, ahorita voy a contestar, ahorita voy a poner algo. Y luego me metí a los comentarios y decía, bueno, es que la verdad que esta foto no es cierto, la verdad que así no es, la verdad que tienes que buscar todos los pastores. Lógico, si un pastor tiene una congregación grande, si un pastor vende libros o está en televisión, es lógico de que sus ingresos económicos sean grandes. Y si tú tienes ingresos económicos grandes, tú vas a querer comprarte una mejor casa. Eso es normal, eso es normal. Y a mí me sorprendió tanto que los comentarios negativos eran bien poquitos. Dije, qué bueno, o sea, qué bueno, porque dice, busca a los demás pastores. Es que los pastores, ok, dije yo, que vengan a la congregación, que vengan a mi casa, que vengan a ver el número de cuenta, lo que yo tengo. Y en mí estaba esto, ¿sabes qué? Yo voy a contestar y voy a poner, pero ¿sabes lo que estaba haciendo yo? Enojándome con una persona. Y la Biblia me dice, no es contra seres humanos, es contra huestes de maldad. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? Amar a esa persona, pero hacer una guerra espiritual, orar, y que los espíritus lo suelten. Ahora, una persona no cristiana que tú le dices que está dominado por espíritus de maldad, se le va a meter el demonio que estaba con esos 7 y te va a dejar igual. De ahí que tenemos que ser muy sabios cómo compartir el evangelio. Ahora nos reímos. Ahora podemos hablar esas cosas porque somos libres y porque entendemos, es cierto. Antes de servir a Dios, servía al demonio, servía a los espíritus malos. Ahora ya dices, híjole, ¿de dónde me sacó el Señor? Pero ¿qué si no fueras cristiano y te estuviera diciendo eso? Te estuvieras enojando. De ahí que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. No le puedes decir a una persona, tú eres hijo del diablo. Tú no puedes ir a decir a una persona, es que a ti el enemigo te está gobernando. No le hables a esa persona del enemigo, háblale del Dios que te ha liberado.
Háblale del Dios que tienes en tu corazón, de la paz que te ha dado. Y sabes qué, que si ellos van a festejar Halloween, que festejen. Yo festejo todos los días al Dios vivo. Si ellos van a festejar el Día de los Muertos, sabes que yo voy a festejar que estoy muerto para el pecado. Y vivo para Cristo Jesús. Y vivo para Cristo Jesús. Efesios 6, apunta esa cita bíblica. Efesios 6, capítulo 12. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Cuando a ti te compartan que viene la celebración de Halloween, tú tienes todo el derecho de decir, eso es de Satanás. Tú tienes todo el derecho de decir, eso es del diablo. Tú tienes todo el derecho de terminar una buena oportunidad de compartir el evangelio hablando esas palabras. Cuando la gente te pregunte que si tú festejas Halloween, tienes todo el derecho también de decir, yo festejo al Dios vivo. Fíjate que antes lo hacía. Fíjate que sí, antes de ser cristiano lo hacía. Porque no conocía que lo que estaba haciendo es una fiesta que no agrada a Dios. Espíritus de maldad, espíritus malos no agradan a Dios. Y sí lo hacía. Pero sabes que ahora no necesito de eso para tener una buena noche. Y puedes compartir el evangelio. Cuando la gente te diga que por qué ahora ya no tienes tus altares con fotos para el Día de Muertos, ya, es que ¿sabes qué? Sí lo hacía antes, pero desde que estoy leyendo la Biblia, desde que tengo a Cristo en mi corazón, me he dado cuenta que la verdad ni van a venir por el agua, ni van a venir por la comida, ni me van a escuchar. ¿Y sabes qué? Que yo no puedo hacer nada por donde están ellos, pero sí puedo asegurar a dónde voy a pasar mi eternidad cuando yo deje de estar aquí. Y he decidido pasar mi eternidad con Cristo Jesús, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de Él llego al Padre. Por favor, cuando te digan, oye, que en tu iglesia festejan Halloween, no digas que festejamos Halloween, porque no festejamos Halloween. Pero sí estamos queriendo ser vivos como los no cristianos, porque el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. Y en muchas ocasiones los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de luz. No festejamos Halloween, pero es que sí creen, por eso lo hacen. No creemos, no, pero deseamos crear un buen momento para nuestros niños. Ahora, a un niño es difícil explicarle estas cosas. Un niño es complicado decirles por qué no creemos en Halloween, pero si le dices vamos a ir a la iglesia porque ahí vamos a hablar del Señor Jesús y ahí va a ver tus amigos y ahí va a haber dulces, los niños van a decir, oh no, yo no creo en Halloween. Pregúntale a mis niñas, no creen en Halloween. Pero sí saben que vamos a venir a Trunk and Treat, o como se diga, Trunk or Treat. Gracias. Pero vamos a venir porque aquí vamos a tener oración a las 6:30. Y les vamos a estar hablando un poquito, con medio de drama y lo que sea, a un ambiente sano para los niños. Ahora, si tú no quieres traer a tus niños, o si tú no quieres venir aquí, pues tampoco los vayas a llevar a Halloween. Porque entonces tú estás participando, entonces sí estás participando de una fiesta que no agrada a Dios, que no agrada a Dios. Y muchos de los creyentes aún fueron y dijeron, ¿sabes qué? Estamos cometiendo esto. Si tú todavía festejas Halloween y dices, es que no tiene nada de malo, ponte a pensar qué es lo que estás haciendo allá. Ahora, si tú haces una reunión en la iglesia, ponte a pensar si va a ofender a Dios, que estemos juntos trayendo a nuestros niños a un lugar bueno, a un lugar que queremos que conozcan más de la palabra de Dios. Ponte